pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que ha recibido a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo llegué pensando, bueno, ya sé hablar español, ya, para nada. Primero porque el argentino es como groserito, ¿no? Y qué pena si hay argentinos mirando por YouTube, después el diferido, pero el argentino como habla grosería, ¿cierto? Algunas. Y yo llegué a Colombia y hablaba algunas palabras feas, hasta que me decían, no, es feo. Pero no fue solo eso, yo empecé a aprender que hay palabras que se dicen acá que no significan lo mismo que otros países. Por ejemplo, la palabra ahora, que aquí en Colombia ahora es después, ¿no? Porque ustedes dicen, ahora vamos. Cuando yo llegué acá, iba a la oficina y me decían, ahora vamos, yo me paraba y decía, listo, vamos. Y me decían, no, ahora. Y yo, por eso. Y ahí fui entendiendo con el tiempo, ¿no? Los niveles de ahora, ¿no? Está en la hora, que es tipo más o menos en 2 horas. Está en la ahorita, unos 30 minutos, ¿no? Ahorita. Y está en ahoritica. Ahoritica sí es en 5 minutos, ¿no? Ahí ya es una hora, un después, no tan después, es muy cercano. Y así fue con varias cosas, ¿no? Un día me dijeron, mira el policía acostado. Yo me imaginaba un policía acostado con esas pistolas de medir la velocidad, ¿sabes? Escondido así, marcando. Yo pensaba que era eso, no, era el reductor de velocidad, ¿no? Después me dijeron, es que no debes dar papaya. Y yo no tenía ganas de ir a regalar fruta a la calle, pero ya sé qué es. Y también tuve alguna confusión con el tema de los animales, ¿no? Porque los animales acá tienen un significado distinto, ¿no? Por ejemplo, acá el camello es trabajo, ¿no? En Argentina era ese animal que tiene una joroba grande. Bueno, la culebra es una deuda. Me dijeron, es que tengo culebra. Uy, eso es peligroso, ¿no? No, es deuda. Después descubrí que la chiva no es una cabra.
¿La chiva es un bus? Bueno, a mí me decía un mono y yo decía, ¿mono? No, es que mono es el que tiene pelo rubio. Bueno, cuando yo tenía pelo, ¿no? Hace muchos años. Y la cebra, ¿no? La cebra es el paso, la senda peatonal, ¿no? También me dijeron una vez, no seas sapo. Y yo, pues sí, estoy como gordito, pero tampoco, no, es que el sapo es como el soplón, ¿no? El chismoso, no sé. Y finalmente, aquí ustedes hacen vaca para reunir dinero, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El idioma, ¿qué es el idioma? El idioma es una manera que podamos comunicarnos y entendernos, ¿no? Si yo llego a Colombia y no sé qué es dar papaya, yo voy a pensar que es regalar fruta en la calle, pero dar papaya es otra cosa. Entonces, pero a la medida que aprendemos a hablar un idioma, que aprendemos el verdadero significado de las palabras, que no es exactamente, a veces ni siquiera lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Porque allá no dice que camello sea trabajo, ¿no? Pero significa que es el idioma, es lo que nosotros entendemos, es lo que nosotros logramos entendernos y comunicar. Entonces el idioma es fundamental para que tengamos una comunicación clara. Y con Dios no es diferente. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el idioma de Dios? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? El idioma de Dios obviamente es la oración. Es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios. Ahora, si el idioma de Dios es la oración, si esa es la manera como nos comunicamos, yo tengo que aprender a orar. Yo tengo que aprender ese idioma. Yo tengo que aprender cómo me comunico entonces con Dios. Y de pronto ahora cada uno acá va a empezar a pensar y meditar sobre su vida de oración y pensar, ¿Dios contesta mis oraciones? Cuando yo le pido algo, cuando yo oro a Dios, ¿yo siento que Él me ha contestado? ¿O yo siento que estoy hablando hacia la nada? Yo siento que no, me ignora. Y pensando en eso y orando a Dios, ¿no? Yo empecé a pensar, la Biblia habla mucho de oración, mucho. Está Jesús que nos dio un modelo de oración, ¿no? Jesús dijo, cuando oren, oren así. Y citó el Padre Nuestro y nos enseñó cómo orar. Jesús nos dio el ejemplo orando, ¿no? Si hubo alguien que definitivamente oraba, era Jesús. Son muchos los pasajes que citan a Jesús retirándose para orar, ¿no? Para tener ese tiempo de meditación con Dios. Y entre todo lo que se podía hablar sobre oración, el Espíritu Santo me dijo, hable sobre 3 características que debe tener el idioma de la oración, ¿no? Son 3 características, 3 normas, 3 requisitos, 3 reglas gramaticales, como quieras llamar. Y todas esas normas, requisitos y reglas las vamos a fundamentar aquí, en la palabra de Dios. Vamos a buscar versículos que indiquen, bueno, qué dice la palabra sobre la oración. Y ahí ya está en pantalla el primero. Todos los versículos yo los traje aquí para que ustedes no tengan que abrir y podamos ganar tiempo, ¿no? Pero vamos a leer bastante la palabra, porque es de la palabra definitivamente que uno saca lo bueno y lo mejor que Dios tiene para nosotros. Ahí está el texto de Marcos 11. Antes de leerlo, quiero solo citar un poco el contexto en que se dio ese texto. Marcos capítulo 11 empieza contando sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿no? Cuando Jesús llega a Jerusalén y lo recibe el pueblo y lo ovaciona y todo es muy bonito. Después, en ese mismo capítulo, Jesús maldice una higuera
¿no? Porque no daba frutos, entonces Jesús la maldijo. Y al día siguiente, cuando pasaban los discípulos de allí, Pedro, el sapo de los discípulos, ¿no? Ya tocó a Jesús y dije: mire Jesús, la higuera que usted maldijo ayer se secó, ¿no? Pedro siempre estaba como, siempre era el que quería aparecerse, ¿no? Uno ya sabe, uno conoce a Pedro. Y ahí Jesús dijo eso, que está ahí en Marcos capítulo 11. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Y mire el verso 24, qué poderoso. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Miren qué palabra poderosa eso. Mire ese versículo de 24. Yo no sé si ustedes lo quieren, pero yo lo quiero. Yo lo quiero en mi vida. Mira, voy a leer otra vez. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Qué cosa tan espectacular. Cualquier cosa. Jesús habló de que si yo le digo a una montaña que tengo fe, si le digo a una montaña que se eche al mar y tengo fe, sucederá. Y nosotros podemos imaginar eso, porque Ibagué es una ciudad que está rodeada de montañas, ¿no? Imagínate decirse a una montaña: levántate y te echas al mar. Aparte, el mar está como lejos, ¿no? Imagínense esa montaña caminando de aquí hasta el mar. ¿Se puede imaginar eso? Y alguien puede decir: pero Jesús tampoco lo hizo. Jesús no dijo a una montaña que se levantara y se echara al mar. Entonces es muy fácil decir. ¿Y por qué Jesús no lo hizo? ¿Sabes por qué Jesús no lo hizo? Porque no había sentido alguno. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir a una montaña que se levante y se eche al mar, sino para parecerme? Cuando Jesús dice, da ese ejemplo, lo que Jesús quiere de verdad decirnos es lo que está en el 24, de que podemos orar por cualquier cosa, que no hay límite, pero hay un requisito, y es la fe. Por eso la fe es la primera característica del idioma de Dios, que es la oración. Hay que orar con fe. Hay que orar con fe y no dudando. ¿Y por qué yo dudo cuando yo oro? ¿Por qué a mí me cuesta tener fe? Y una vez aquí en el grupo de hombres yo compartí una idea que yo tengo al respecto, que es la siguiente: yo dudo porque yo no tengo experiencias anteriores para decir que va a suceder. Si yo les preguntara aquí a alguien acá duda que mañana va a nacer el sol? ¿Alguien aquí acá cree que mañana no va a haber sol? Mañana nos vamos a despertar y va a estar todo oscuro porque el sol mañana no va a salir. ¿Alguien cree que eso va a pasar? ¿Por qué no? Porque ya lo vimos muchas veces. Porque pasamos una vida entera viendo que el sol se levanta en la mañana. Entonces, como ya lo vi muchas veces, me es fácil creer que mañana el sol se va a levantar, porque lo he visto. Ahora, si yo no tengo experiencias con Dios, si yo no tengo vivencias con Dios, pues yo voy a dudar. Si yo nunca vi un cáncer ser curado por la oración, yo no voy a creer que el mío va a pasar. Y si yo no tuve en ningún momento de mi vida ninguna experiencia con Dios de algo que haya pasado, no voy a creer. Mira, yo tengo 2 hijos y hoy mis 2 hijos podrían perfectamente estar muertos. El más pequeño porque él nació y no respiró y estuvo 21 días en UCI y no sabíamos si iba a pasar. Y el segundo porque tuvo un accidente,
se cayó con un portón que le cayó en la cabeza y tuvo un traumatismo craneano. Tuvo convulsión y yo podría hoy no tener hijos. Ninguno. Podría haber perdido los dos. Pero yo vi Dios ahí, en ambas experiencias. Y porque yo lo vi, yo sé que Dios es un Dios de milagros. Yo puedo orar y creer de que Dios va a restaurar algo que se ha dañado, porque yo ya lo he vivido. Quiero traer aquí otro texto, que es el de Mateo 14, pero también les quiero dar el contexto de ese otro texto. Aquí Jesús había apenas alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Y aquí ya hablamos un poco de experiencia, ¿no? Se imagínense los discípulos que vieron, o esas personas que ahí estaban, que vieron que 5,000 personas fueron alimentadas con 5 panes y 2 pescados. Entonces ya empieza uno a tener experiencia, ¿no? Porque uno ya vio el milagro de Dios. Y luego Jesús dice a los discípulos: hagamos lo siguiente, ustedes súbanse a la barca, crucen el lago, que yo me voy a quedar acá, voy a despedir a la gente y luego me encuentro con ustedes, ¿no? Y así pasa. Y yo no sé si ustedes pueden imaginarse a Jesús despidiendo a 5,000 personas, ¿no? Que estaban, ¿no? Me imagino cada uno queriendo una selfie con Jesús, ¿no? Para el Instagram, una fotico, un abrazo, gracias Jesús. Entonces se demoró un tiempo, ¿cierto? Estuvo un tiempo ahí despidiendo a la gente. Y dice la palabra, ese capítulo, que Jesús salió a orar después de eso. Subió a un monte a orar, ¿no? Entonces pasaron muchas horas. Y ahí entra el contexto del texto que vamos a leer ahora, que dice que a eso de las 3 de la madrugada, vieron que pasó el tiempo, ¿no? Jesús despidió a la multitud, fue a orar y ya eran 3 de la madrugada. Y ya había un vendaval en el lago. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro, ¿no?, lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Mira, ese texto me trae por lo menos 2 grandes enseñanzas para ese tema que estamos hablando, de la fe y la oración. Primero es de que el miedo es contrario a la fe. El miedo es un enemigo de la fe. Si yo oro y tengo miedo, ese miedo me avala. Y mira que cuando Pedro dijo: Señor, si eres tú, dime y yo voy, y él empezó a andar sobre el agua, él estaba caminando sobre el agua. O sea, él estaba en un paso de fe. Pero cuando miró sus circunstancias, ¿no?, cuando llegó el diagnóstico del cáncer y si es maligno, tuvo miedo. Y al tener miedo, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Entonces, primero es de que sí, el miedo es contrario a la fe. El miedo perjudica mi fe, no es bueno, ¿no? Y el segundo es de que, aún con miedo, el Señor puede contestar una oración de un miedoso. Porque eso pasó. Pedro dijo: sálvame, Señor. Y fue que Jesús lo ignoró y dijo: no, tú no tienes fe, entonces ahógate. No, le extendió la mano, ¿cierto?
Entonces, ¿Jesús contesta tu oración con miedo? ¿Dios contesta? Sí la contesta. Pero ¿qué hizo Jesús? Le cogió la mano, lo llevó de vuelta a donde estaba y el mar se acalmó. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida segura, tranquila, y no queremos tener mucho problema. No, es que yo no quiero problema, yo quiero estar aquí en la iglesia tranquilito, que no me molesten, que no me digan nada, pero no vive lo que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú camines sobre el agua y no que tú te quedes sentado en una barca con aire acondicionado, con Netflix. No, no es eso lo que Dios tiene para ti. Dios te quiere caminando sobre el agua, pero el mar es agitado. Las aguas son agitadas, pero es donde la fe te puede llevar, es andar sobre el agua, sobre el mar agitado y no estar ahí en ese barquito seguro. Bueno, ese es el primer punto, es la fe. Entonces necesito la fe para orar, ¿no? Para hablar ese idioma de Dios requiere fe. El segundo es la santidad. La segunda característica del idioma de Dios es la santidad. Y para introducir el tema voy a traer acá 1 Tesalonicenses 4. Pablo escribe una carta a la iglesia de Tesalónica. Y yo me imagino que si Pablo escribe una carta a una iglesia, él escribe para tratar de temas que son inherentes a esa iglesia, ¿no? Me pregunto si Pablo escribiera una carta a la iglesia de Cádiz, a la iglesia cuadrangular de Cádiz, ¿qué hablaría esa carta, no? ¿Ya se pensaron eso? Pues él hablaría de nuestro contexto, ¿no? Y eso pasó aquí. Vamos a ver qué escribió Pablo. Él dijo: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Aquí Pablo podría haber hablado de muchos otros temas, ¿no? Pero citó específicamente el pecado sexual. Entonces, de pronto pasaba algo ahí en esa iglesia que carecía que fuera tratado. Como resultado, el verso 4, cada uno controlará su propio cuerpo y viverá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en ese asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, o sea, el adulterio. Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Verso 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Aquí es el llamado a la santidad. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Mira, mis hermanos, hablar de santidad en tiempos como el de ahora, donde la gente quiere vivir como se les da la regalada gana, es algo extremadamente complejo. Y aún en las iglesias, hay iglesias que ya no tratan más el tema de santidad para no molestar a los hermanos, porque si no, no vuelven. Si las iglesias hablan de santidad como debe se hablar, en muchos casos hay gente que se va y no vuelve. Entonces, hay cuidado con eso. Pero yo quiero traer un texto acá que incluso yo no me acordaba que ese texto estaba en la Biblia y de esa manera tan fuerte y tan dura, que es el de Proverbios 1. Miremos lo que dice Proverbios 1, ¿no? Yo me asusté incluso cuando lo leí, a partir del verso 24.
Dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. ¿Se imaginan eso? Me reiré cuando tengan problemas. Se pone peor. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Isso é muito sério. Quando a calamidade caiga sobre ustedes como uma tormenta, quando o desastre los envuelva como um ciclón e a angústia e a aflicción los abrumen. Entonces, quando clamem por ajuda, no les responderé. Aunque me busquen com ansiedade, no me encontrarão, pois odiaram o conhecimento e decidiram no temer al Señor. Miren, mis hermanos, no soy yo que estoy diciendo, es la palabra. Yo estoy seguro que si el pastor John se para acá y dice que Dios se va a reír de ti, de tus desgracias, uno se va molesto de acá, ¿sí o no? Uno diría, no, ese pastor que se cree, no, que Dios se va a burlar de ti. Imagina a Dios en el cielo diciendo, mira Bernardo. Pero es lo que dice. Y es lo que dice que pasa con quién. Con quien no reconoce, no obedece, no sigue sus caminos, no ignora que ese tema de santidad es importante. Y yo les digo por experiencia propia, o sea, yo que nací y crecí en una iglesia desde chiquito, existe una tendencia natural de uno, como uno aprende de la gracia, para uno termina que todo es gracia, ¿no? Entonces, sí, yo pequé, pero la gracia. Entonces la gracia, y uno vive bajo la gracia y la gracia, pero su vida de pecado no cambia. Pero lo que dice la palabra es de que yo tengo que confesar mi pecado, arrepentirme. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que si yo estoy yendo para allá y digo me arrepiento, yo me cambio de dirección. Pero muchos vivimos el arrepentimiento así. Sí, yo me arrepiento. Sí, estuvo mal lo que hice. Pero siguen lo mismo. El arrepentimiento requiere cambio de dirección. Y voy a traer 2 versículos más, solo para finalizar ese punto, que refuerzan lo que yo digo, que refuerzan Proverbios 1, y que para que lo tomemos con la seriedad que se merece el tema de la santidad. Isaías 59 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Mira, el pecado sí bloquea tu oración. El pecado sí no permite que Dios te escuche. Necesitas arrepentirte. Necesitas decir, Señor, yo confieso mi pecado. Estoy arrepentido. Pedirle perdón a Dios y cambiar tu vida. Y el último versículo de este punto está en Zacarías 7, que dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso, el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos, así como ellos se negaron a escuchar. O sea, si tú te negas a escuchar lo que Dios te dice, cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos
celestiales. Entonces sí, el pecado sí bloquea nuestra oración. Y santidad, mis hermanos, es importante decirlo, santidad no es nunca pecar, no, no es eso. Ustedes recuerdan la vida de David, ¿no? David fue llamado el hombre según el corazón de Dios. Y David cometió los peores pecados que uno puede cometer: adúltero, asesino, conspirador. O sea, armó toda una conspiración para que el hombre muriera en la guerra. ¿Y cómo puede una persona así ser llamada de según el corazón de Dios? ¿Y saben por qué? Porque David tenía arrepentimiento genuino. David se arrepentía y reconocía su pecado. Y David decía: sí, Señor, yo la embarré. No alejes de mí tu espíritu. No me saques de tu presencia. Perdóname, Señor. Él buscaba a Dios en oración, reconociendo su pecado, y por eso fue llamado hombre según el corazón de Dios. No por no pecar nunca. No es de eso que se trata la santidad. Pero lo que ha pasado es de que nosotros convivimos con el pecado. Y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, ¿no? Y cada uno acá estará pensando en cuál es el suyo, ¿no? Que yo tengo que dejar. ¿Cuál es ese pecado? Bueno, y número 3, el tercer punto, o tercera característica de ese idioma de Dios, es la perseverancia, ¿no? Y aquí yo voy a ilustrar con 2 historias de la Biblia. La primera es la parábola de la viuda persistente, está en Lucas 18, que dice así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Jesús va a contar una historia, pero aquí ya dieron el mensaje, ¿no? O sea, ¿qué va a contar la historia? Que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios y ni me importa la gente. Pero esa mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Si hasta él, o sea, un mal juez, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama el día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Entonces aquí, en esa parábola, Jesús trataba de decirle: si tú estás pidiendo algo a Dios en oración, tienes que persistir y tienes que clamar ¿qué? Día y noche. Yo, por el ministerio de orar, recibo muchas consultas, ¿no? De gente que quiere hablar conmigo, contar de sus luchas y conflictos, y muchas veces me dicen: no, es que yo oré y Dios no me contestó. Y yo pregunto: bueno, ¿cuánto tiempo oraste? 2 semanas. Bueno, mucho, ¿no? Imagínate eso. 2 semanas orando y Dios no contestó. Es que Dios sí llega tarde. Mira, si yo quiero algo de verdad, como esa mujer de esa parábola, yo tengo que insistir. Y Dios lo dice. Si Dios lo dice, ¿qué debo hacer yo? Hacerlo. Insistir, orar, pedir. ¿Hasta qué? Hasta que Dios conteste. Eso es lo que aprendemos de acá. Y la segunda historia, ahí ya no es una parábola, está en Mateo 15. Cuenta, eso pasó, eso ya no es una parábola. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó:
ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Ahí llega el verso 23, ¿no? Miren qué pasó. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. O sea, Jesús la ignoró total. De hecho, uno piensa, ni parece Jesús, ¿no? Uy, la ignoró, pero se pone peor. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, está molesta, nos está molestando con sus súplicas, dice el verso 23. Entonces Jesús le dijo a la mujer, miren lo que dice Jesús a la mujer, ¿no? Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Pero a ella no le importó. Aunque Jesús dijera, no, tú no eres parte de quien yo voy a atender, no importa. Ella se le acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Y ahí sí Jesús ahora sí va con los dos pies, ¿no? Jesús dijo, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. De verdad, o sea, no parece Jesús, ¿cierto? Uno lee eso y hasta uno le dice, ¿en serio? ¿Le dijo perra? ¿O no? ¿Estoy equivocado? ¿Le dijo perra? Sí, así le dijo. Es que a veces nos da como, uy, no puede decir eso que Jesús. No le dijo. Obvio, en forma de ilustración, pero le dijo. Pero Jesús sí le estaba probando su corazón y quería enseñarnos a nosotros, a mí y a ti, quería enseñarnos eso. Mira lo que dijo la mujer. No se enojó y se fue, como lo haría yo seguramente, o como haría la mayoría de nosotros. Nos enojamos, ¿no? Con Dios, con la iglesia. No, es que mira lo que dijo el pastor. Nunca más pondré mis pies en esa iglesia. O sea, nos enojamos y nos vamos, ¿no? Ella dijo, es verdad, Señor. Respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús. Mire cómo ahora le dijo Jesús. Apreciada mujer, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Esa mujer no desistió, ella perseveró aún con el no, aún con la humillación, aún con la vergüenza. Es que uno a veces dice, es que me da pena ya pasar tanta necesidad, es que me da pena eso, me da pena el otro, es que es humillante, sí es humillante, pero persista. Es en la perseverancia que uno encuentra respuesta a la oración. Y yo ya invito a los músicos para que puedan pasar aquí adelante, ya vamos finalizando. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿no? ¿A ti qué te ha faltado? ¿Te ha faltado la fe? ¿Dudas? ¿Y dudas por qué? Porque no tienes experiencias con Dios. Cuando oras, ¿de verdad crees que vas a recibir lo que estás pidiendo? ¿O oras dudando? ¿O oras pensando que no, los milagros son para otros? Los milagros son para el pastor, no sé, para los líderes de la iglesia, que los milagros no son para ti. ¿O será que es el tema de la santidad? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Será el pecado lo que te impide que Dios te conteste que sí a tu oración? ¿O es que desistes muy rápido? Te falta perseverar, te falta clamar día y noche por eso que quieres. Mira, yo digo, uno va a la universidad, pasa 4 años estudiando, de pronto hace una especialización, son más 2 o 3, 7 años estudiando para tener un trabajo. ¿No puedes pasar 7 años orando por algo que sea muy importante para ti? Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a decir a Dios qué es lo que nos ha faltado,
que el Espíritu Santo te dijo que te falta a ti en esta mañana. Y Señor, yo quiero ahora reconocer diante de ti, Señor, que me falta fe. Señor, yo oro, pero me falta creer, porque yo no tengo muchas vivencias contigo, Señor. Me falta experiencia, me falta conocerte más, me falta tener más vivencia contigo para creer que tú puedes sí hacer un milagro en mi vida. Señor, yo te pido, aumenta mi fe. Dame experiencias contigo, Señor. Dame vivencia contigo. Dame vivencia con tu palabra para poder tener fe y orar sabiendo que mi oración va a ser atendida. Señor, yo también quiero reconocer que tengo pecado en mi vida. Señor, hay cosas que yo hago que no te agradan, Señor. Yo quizás, y ahí tú puedes confesar a Dios tus luchas, quizás yo lucho con la pornografía, yo lucho con el dinero, yo no soy una persona honesta con mis finanzas. Yo he ganado dinero ilícitamente. Señor, quizás yo soy un mal esposo, una mala esposa. Es posible que yo sea infiel. Señor, yo quiero traer mi pecado delante de ti, quiero confesar mi pecado y quiero arrepentirme. Yo quiero cambiar de actitud. Yo quiero hacer las cosas diferentes, Señor. Yo reconozco ante ti mi pecado, Señor. Reconozco que la mentira habita mi boca. Yo miento casi todos los días. Yo no doy los diezmos. Yo soy grosero. Yo maltrato a mis empleados, o maltrato a mi esposa o mis hijos. Yo tengo un odio interno, yo tengo una rabia interna que no me deja, que me hace ser una persona agresiva, conflictiva. Confiesa ahí tu pecado al Señor y pide perdón. Dile, Señor, perdóname. Restaura, Señor, mi vida. Y finalmente, Señor, yo quiero perseverar en la oración, Señor. Yo quiero ser una persona que clama a ti día y noche, Señor, que persiste, que busca, Señor, a ti tu rostro todos los días, Señor. Y no quiero desistir, no quiero ser alguien que desanima a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses de oración, porque tú no me has contestado. Yo quiero persistir, Señor. Yo quiero ser alguien que persiste hasta que tú me contestes, Señor. Señor, yo oro por esa iglesia, Señor. Te pido que bendigas a cada uno, Señor. Que tu Santo Espíritu venga sobre la vida de cada uno de ellos. Que tú reveles, Señor, dónde han fallado, dónde pueden mejorar. Y que tú hagas tu perfecta obra en la vida de cada uno. En nombre de Jesús. Amén y amén. Les saludan los pastores John y Mafi. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte, a activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así no te perderás de lo nuevo de la ICCC de Cádiz. Bendiciones.